¿Por qué mi psiquiatra no me da un diagnóstico antes de medicarme? Bueno, todo esto conlleva una cantidad de complejidad enorme. Es más, era algo que un poco quería plasmar en el video de trastorno límite de la personalidad que iba a hacer más adelante, pero si me siguen acumulando videos y esto es algo que queda sin responder y cada vez recibo más consultas por este punto. Así que me parecía importante al menos hacer un breve video intentando explicar por qué el diagnóstico en sí mismo no es tan relevante, aunque como tal existe como figura. Debe existir. Detrás de toda práctica clínica debe haber un marco teórico que permita operar sobre otros sujetos. Pero es eso, el diagnóstico es un constructo teórico que deriva de una teoría y que permite operar al profesional, no necesariamente al propio sujeto. Ahora, esto no significa que nadie deba saber nada respecto a algo que pueda dar cuenta de lo que le pasa. Entonces, si bien no vamos a estar de acuerdo con etiquetas tipo trastorno de ansiedad generalizada, que por ahí es como muy general y no alude a un funcionamiento subjetivo, y en general la mayoría de escuelas de psicoterapia, de psicología, e incluso dentro de la psiquiatría misma, pueden llegar a no estar de acuerdo por su grado de inespecificidad, imagínense lo que le cabe a trastorno explosivo intermitente. Sí me parece necesario e importante establecer que el diagnóstico como tal o algo del diagnóstico se tiene que poder comunicar al paciente independientemente del marco que haya ahí en juego. Tenemos que tener en consideración que, por ejemplo, como el diagnóstico del DSM es categorial, dimensional y que cada edición modifica en un conjunto de cosas, puede ocurrir la situación tan absurda de que a usted le den un diagnóstico, pero en la siguiente edición ese diagnóstico ya no exista. Entonces, ¿acaso qué? ¿Usted se curó? ¿Qué pasó? Bueno, estamos encontrándonos frente a la ficción que constituye en realidad todo diagnóstico. Ficción en el sentido de que es irreal y que no existe, no, si todo lo que vemos en la ficción, el 99% de lo que vemos en la ficción, por ejemplo, en términos audiovisuales, sucede después, o tiene algo de realidad. Bueno, de eso se trata un diagnóstico, de una ficción que tenga una utilidad clínica. Entonces, uno no hace nada si el paciente le dice tenés TLP, porque por ejemplo sobre TLP hay 88 millones de cosas que voy a mencionar probablemente en el video sobre TLP. Pero así con todo. Los trastornos depresivos mayores no son muy puros, después hay un montón de cuadros no especificados en el DSM, el trastorno psicótico compartido, el antiguo trastorno psicótico compartido, que lo quitaron como categoría, pero que en realidad hay algo ahí, hay algo ahí. Yo encuentro su antecedente en las psicosis simbióticas que establecieron algunas escuelas de psicoanálisis, y además, por ahí se saca, ¿no?, el trastorno psicótico compartido porque experimentalmente no es corroborable o es muy difícil de verificar desde la psicobiología. El punto es que vamos a tener que empezar a entender que para medir ciertas cosas a nivel del sistema nervioso, necesitaríamos poder medir esa actividad de forma remota y dinámica, no en un entorno de laboratorio. Por supuesto que aún no disponemos con esos medios tecnológicos, pero cuanto más se pueda hacer seguimiento de las distintas variables que hacen a la actividad del sistema nervioso, más información vamos a tener al respecto de la psicobiología de las entidades, detrás de las entidades nosológicas construidas, ficcionales, para ver su grado de verosimilitud con la realidad. Entonces, si bien como siempre dije nunca se va a encontrar un marcador definitivo, deben saber que para medicar o para hacer un tratamiento no se necesita en sí mismo un diagnóstico en el sentido riguroso del término, en el sentido de lo que sería un VIH. No se necesita ese diagnóstico. Ahí hay un diagnóstico a hacer importantísimo. En el ámbito de todo lo que sea microbiología hay que hacerlo sí o sí el diagnóstico. Pero en el campo de salud mental no es que no se trabaje con ningún diagnóstico, pero se trabajan con marcos de referencia. Y en todo caso el diagnóstico es un agregado, una culminación final. Los cuadros además nunca son puros, porque como está tan mal hecho el DSM y tan mal pensado, ahí las escuelas de psicopatología más estructuralistas tienen un punto. En el sentido de reducir las categorías y en todo caso pensarlo en formas clínicas de enfermar. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata, en la cátedra de psicopatología, se pensaba en la estructura psicótica, pero después en formas clínicas de psicosis. Pero son eso, formas clínicas, no formas reales. ¿Sí? Entonces después de forma clínica aparecía la melancolía, la psicosis maníaco-depresiva, la paranoia, ¿bien? La esquizofrenia. Por ahí se retomaba el término de parafrenia, de befrenia, se rastreaba conceptualmente las categorías, y eso es algo que debe hacer cualquiera que quiera desempeñarse en el ámbito de la salud mental, tener una mínima noción de los recorridos históricos que han tenido en las categorías. Por eso, cuando uno recorre la parte histórica de la mayoría de categorías del DSM, se da cuenta que ahí no hay absolutamente nada, y probablemente con 15 o 20 diagnósticos estuviera en buena medida resuelto. Además, también hay cuestiones muy problemáticas en el DSM por cómo están siendo conceptualizadas las cosas. Yo estoy en desacuerdo con la mayoría de lo que está escrito ahí. Cuando lo enseño en el DSM, yo planteo las inquietudes que respeta esto. Igual dejo a los sujetos que piensen por sí mismos y rápidamente pueden advertir las incongruencias que tiene el DSM. Entonces, imagínate ser diagnosticado con una categoría que después desaparece.
¿no? Porque es eliminada de la edición siguiente. Después, por ejemplo, el TDA está catalogado como un trastorno del neurodesarrollo, pero resulta que un tercio de los sujetos que tienen TDA, el mismo DSM lo dice, remiten cuando alcanza la edad adulta. Entonces, ¿cómo es un trastorno del neurodesarrollo que remite cuando se alcanza la edad adulta? ¿No? Yo por supuesto que tengo una forma de explicarlo, pero desde el punto de vista del DSM, eso hace que sea todo flojo de papeles. Después hay otras cosas que están bien y que son meritorias, y que en general, al menos cualquier profesional debería como repasar al menos el DSM por arriba. Me ha pasado de detectar que se diagnostique, por ejemplo, un trastorno psicótico no especificado a alguien que tuvo solamente una alucinación hipnagógica. Si no sabes lo que es una alucinación hipnagógica, que el mismo DSM te lo explica, porque al menos hizo eso bien, bueno, vas a tener confusiones serias. Entonces, si vos tenés al menos una referencia al respecto de lo que son los distintos fenómenos de la experiencia vital humana y un recorrido por distintas vertientes teóricas, podés formular un criterio más o menos sólido a la hora de pensar para qué lado puede ir esto o qué grado de correlación tiene esto. Sin pensar que porque aparezca en más escuelas de pensamiento psicológico va a ser más real. Tampoco se trata de eso. Y además, yo siempre sostuve lo mismo. Nadie debe pararse como que tiene la verdad absoluta. Todo lo contrario, debe estudiar todo lo posible para ver cuán poco sabe de los asuntos. Y me olvidaba de mencionar otra cuestión con respecto a la medicación, que es que en realidad la psicofarmacología debería estar basado en dianas moleculares y dianas terapéuticas y no tanto en el concepto de enfermedades mentales. Porque ahí se pueden llegar a caer en confusiones bastante raras, ¿sí? Si bien hay cuestiones que son efectivamente ciertas, como por ejemplo, no usar un ISRS como único estabilizador en trastorno bipolar, y por eso es importante tener un diagnóstico de trastorno bipolar o al menos una presunción de que podría tratarse de una bipolaridad para no cometer este tipo de errores y ser prudente al momento de indicar medicamentos. Después, como tal en términos generales, a mí me pasa que es complejo porque en realidad uno puede hablar con 7 psiquiatras diferentes y los 7 están pensando diferente el DSM o las categorías diagnósticas. Yo he escuchado a psiquiatras decir que, por ejemplo, el trastorno bipolar, la diferencia entre el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2 es que el tipo 1 es genético y el tipo 2 es adquirido. ¿Eso qué tiene que ver a nivel clínico? ¿Qué tipo de operación te permite hacer sobre la medicación? O a tal no hay que darle tal medicamento porque no tiene un diagnóstico de TDA. Bueno, pero tal medicamento porque no tiene diagnóstico oficial de TDA. Bueno, pero es que si vos te vas a quedar por todas las aprobaciones oficiales que tiene cada medicamento, vas a tener una clínica recontra empobrecida. Porque cualquier psiquiatra sabe que, bueno, hay cuadros donde de repente efectivamente hay que terminar usando la quetiapina, por más que no haya ni psicosis ni nada, hay que terminar usando igual, los atípicos se usan igual, aunque no haya una estructura formal psicótica. Y así con un montón de cuestiones que hay que empezar a pensar de otra forma. Entonces, hoy con cómo están los sujetos, van a haber un montón que sin tener un diagnóstico formal del TDA se puedan beneficiar enormemente de una medicación para el TDA. Porque insisto, como tal no es una medicación para el TDA. Lo que es una medicación que actúa sobre el DAT y sobre el NET y después va a tener su respectivo correlato terapéutico en función del uso que vos le puedas terminar dando. Entonces, en lugar de pensar las fichas técnicas que te bajan las farmacéuticas y diciéndote, mirá, usar el aripiprazol como un plus potenciador porque es lo mejor, bueno, por ahí podés potenciar los esquemas con otras cosas o pensar de otra manera la clínica. Entonces, en definitiva, lo que trato de establecer es que a menudo está bueno que sean capaces de suspender el diagnóstico los mismos psiquiatras. Porque si se van a basar únicamente en diagnósticos, probablemente se basen únicamente en fichas técnicas e indicaciones aprobadas. Y eso también puede ser muy problemático. Así que, en definitiva, no sabe más el que con más diagnósticos trabaja, sino que, como justo estaba estableciendo sobre el final del video, es el que más puede renunciar a la posición de saber total para escuchar al sujeto y para explorar en las distintas corrientes de pensamiento psicológico lo que sea necesario para poder tener un sentido clínico más agudo, más fino, más sensible. Y que sea sobre todo también capaz de reformularse a sí mismo, ¿no? Y no andar rotando o probando con 3 ISRS. Si ya sabes un poco de psicobiología y más o menos entendés cómo va la cosa, por ahí dejá de insistir con ISRS y pasá a otros grupos de medicamentos. Si hay un montón de grupos de medicamentos además de los ISRS.